escuchado muchas reacciones en torno a este tema. El propio ministro de Justicia ayer se refería al mismo, lamentaba que se haya dado esta determinación después de que ha sido la ciudadanía, en este caso el jurado, el que había decidido otra cosa. Pero bueno, la reacción de todos los medios era llamar a quien desde el principio llevó adelante este juicio acá y también anunciaba todo lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos con el seguimiento del caso, el doctor Rogelio Maita. Ahí nos enteramos de que había un alejamiento y ahora queremos hablar con él sobre este tema que lo conoce a la perfección. El doctor Rogelio Maita, en exclusiva acá en Todo a Pulmón. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Priscila. Un saludo a la audiencia de Todo Pulmón, ¿no? Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo. Nos sorprendió cuando nos dijo que usted ya no estaba conociendo el caso, porque a la primera persona que uno buscaba cuando hablábamos de esto era el abogado de las víctimas. ¿Por qué el alejamiento? Bueno, Priscila, esto sucedió aproximadamente el 14, en realidad el 14 de abril, luego de un proceso de evaluación personal. Yo me separé de la representación de las víctimas, me desvinculé de la Asociación de Familiares Caídos en Defensa del Gas por un conjunto de situaciones o de una evaluación que tiene diversos aspectos, ¿no? Entre ellos el hecho de que después de prácticamente 15 años habíamos cumplido los objetivos estratégicos que nos habíamos trazado, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Y entre esa multitud de aspectos también por la posibilidad de poder hablar francamente sin comprometer los intereses de ese proceso. Claro, porque usted tenía que resguardar los derechos de sus clientes. Teníamos que resguardarlos y eso ha implicado que durante muchos meses hayamos estado muy limitados en la posibilidad de transmitir información por definiciones tácticas del equipo de abogados, por un lado, por imposición del juez en otra parte también, ¿no? Pero lo cierto es que esta noche estoy aquí, Priscila, un poco para poder conversar sobre el tema, puntualizando que todo lo que vaya a decir es a nivel personal, ya no independiente. Como independiente, separado de lo que de la representación legal que ya tenía hasta hace unas semanas atrás de las víctimas, ¿no? Bueno, entonces hablemos por favor sobre este tema que es importante. ¿Cuál es el criterio que usted tiene después de esta noticia? Primero se celebraba el hecho de que un jurado tenía un veredicto a favor de las víctimas, ya con un monto establecido, y el juez, como decía en algún momento el doctor Thomas Becker, da vuelta este veredicto y decide otra cosa. Priscila, pero primero que uno recibe en mi caso, esa noticia con mucha indignación, aunque con no demasiada sorpresa, ¿ya? ¿Lo esperaba? Parte de la evaluación que realicé yo a la asociación y a nivel de la dirigencia, a nivel de asamblea, es que ese era un riesgo muy grande, ¿no? En este proceso lo que hemos visto es manifestarse al pueblo de los Estados Unidos, expresado en el jurado, responsabilizándolo a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la masacre. O sea, la ciudadanía los responsabiliza. Sí, y el poder representado en el juez los ha liberado. Pero en este caso, ¿por qué no era tan... para mí, mi percepción no ha sido tan sorpresiva, porque yo he visto a un juez desarrollar su trabajo, al juez del proceso, en muchos pasajes del proceso, como un jugador más de la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. ¿Por qué? ¿Cómo lo veía usted? Hay varias situaciones y decisiones que ha ido tomando, que han tendido a inclinar la balanza a su favor.
desde el principio. Las cuestiones previas que existían en este proceso se dilucidaron entre el 13 y 15 de febrero. ¿Ya? Generalmente en este tipo de procesos, por lo que hemos conocido, se da un espacio como de 2 meses para que se termine de preparar para el juicio oral. En este caso nos llevó a juicio con 2 semanas, nada más. Rápido. Muy rápido. Nos llevó a una ciudad en vacación, en su spring break. No había lugar para alojarse de ninguna forma, ni hotel, nada. Ni siquiera para poder conseguir habitaciones por Airbnb, no había posibilidades. Eso ya desde el plano implicaba un problema de logística. Y el juez nos limitó de facto la posibilidad de llevar algunos testigos. ¿Como por ejemplo? Sería una lista larga, pero para ponerlo muy claro, con esas 2 semanas teníamos problemas de visas que no podían resolverse. Como gran concesión, el juez dijo, bueno, pueden tomar 4 declaraciones. Ya. Los abogados de Sánchez de Lozada dijeron, no podemos ir a Bolivia porque tenemos hasta por nuestras vidas, ¿no? Lo que era inaudito, ¿no? Cuando habían estado tomando declaraciones en Santa Cruz. Y les digo, bueno, entonces vayan a Ecuador, territorio neutral, digamos, ¿no? Eso implicaba toda una complejidad de logística, escoger 4 personas, tratar de conseguir que puedan dejar sus compromisos laborales y demás para estar allá, en algunos casos en viajes extenuantes, ¿ya? Y luego sometidos a un interrogatorio larguísimo. En muchos casos se les olvidó detalles, hubo muchas complicaciones de ese tipo, ¿no? El juez... una de las fortalezas que nosotros tuvimos en el desarrollo de este proceso siempre fue nuestra posibilidad de comunicación, ¿no? con la sociedad. Transparentar lo que estaba pasando en el juicio, comunicándonos. Y eso nos los cortó. Claro, prohíbe que se hable del tema. Se prohibió y desde la cuestión más inocente, porque en función de que íbamos a juicio unos días antes de embarcar y se hizo una misa y la misa fue el motivo para que se defina la prohibición. ¿Qué tenía la misa de malo, no? ¿Y qué pasó con eso? El juez determinó la prohibición de que el equipo legal... A raíz de la misa. Y que fue cubierta por los medios de comunicación. No tenía nada de malo, pero fue el detonante. ¿Quién lo solicitó? La defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Ya en el desarrollo del proceso mismo, o sea, fue dándose situaciones, ¿ya? Que de alguna manera fueron inclinando esa balanza. Por un lado, este juez permitió que se introdujesen como prueba unos cables de la Embajada de los Estados Unidos de allá de octubre de 2003, pero no tenía identificados quién los había realizado y luego ni siquiera la fuente de esa información. Y allá está prohibido que se ingrese a juicio lo que llaman la prueba de oídas, o sea, el testigo tiene que ser alguien que ha visto los hechos. Pero esos cables no decían si el que había escrito de la embajada estaba en el Alto, estaba en qué lugar, los admitió. Pero en contrapartida hacia nosotros, ¿no? A nuestra posición, a la posición de la parte demandante, limitó terriblemente las declaraciones, por ejemplo, de Ricardo Calla, que era importante para probar nuestra teoría de caso, que podía tener tranquilamente para declarar entre media hora y 45 minutos, la limitó a alrededor de 5, con preguntas muy directas, bajo el argumento de que podía ser prueba de oídas, ¿ya? Pero eso que había oído había sido un elemento para poder, para que su declaración pueda entenderse mejor. Lo mismo pasó o se intentó hacer, se limitó la declaración de Juan del Granado también. Y bueno, ese comportamiento de este juez, que terminó admitiendo también como prueba de un balístico, ¿ya? Un supuesto perito balístico, que en realidad no había hecho una sola pericia de balística en su vida antes de este juicio. Un supuesto perito de balística que había estado unos minutos delante de la casa de las víctimas,
de los lugares de los hechos y no había realizado las pruebas necesarias. Es más, este balístico, se había comprado un libro por internet sobre balística solamente cuando lo contratan Sánchez de Lozada y Sánchez Berrey, pero se admitió su declaración. Ese tipo de situaciones, Priscila, nosotros nos hacían ver claramente, estábamos jugando contra el equipo de Sánchez de Lozada y contra el juez que estaba jugando en su equipo. Ahora, hay una declaración también del juez entre medio de todo esto cuando estaba deliberando el jurado y rescato la palabra. Hay serias reservas, tengo serias reservas a las pruebas en este caso. Él ya había adelantado criterio. Sí. Y yo pregunté en esa ocasión a Tomás Becker y también a Eric Foronda, que estaba haciendo el seguimiento, si esto ya nos daba una idea de lo que iba a pasar más adelante. Y decían que era muy difícil, que se pueda dar la vuelta contra la ciudadanía y no sé qué y no sé cuánto, pero eso ya nos daba una idea de que él no veía pruebas. Más que no quería ver las pruebas, ¿no? O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que ocurrió en este caso con este juez. Más allá, pues, nos limita la posibilidad de pruebas. Por otro lado, nos pone estándares muy elevados. O sea, se habla de que, por ejemplo, la demanda no ha probado que existiera un plan. ¿En qué caso de violación de derechos humanos ha existido un plan que esté en un documento firmado por los autores? Y ni siquiera en el genocidio nazi, ¿no? O sea, si me permite, por favor, doctor Maita, le pido unos minutitos por la importancia de la información. Nos vamos rápidamente hasta la ciudad de El Alto. Rubén Quispe con información de último momento sobre lo sucedido con la OPE. Adelante, Rubén. Buenas noches, Priscila. En efecto, hace instantes nada más, Priscila, en estos momentos ha determinado el juez sexto del Alto la detención preventiva en el penal de San Pedro para el teniente de policía Cristian Casanova. En estos momentos vamos a hablar con el abogado, a ver si me permite, del teniente. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, lamentablemente, bueno, la decisión, entendemos que es el criterio del señor juez, la respetamos, no la compartimos, hemos desvirtuado riesgos procesales y simplemente nos quedó desvirtuado un riesgo y por esta situación se fundamenta una detención preventiva. La respetamos, no la compartimos, vamos a hacer y usar los recursos que nos franquea la ley. ¿Detención preventiva dónde? Sí, se ha determinado en el penal de San Pedro la detención preventiva. Respecto de los indicios, ¿ustedes les rechazan los cargos, rechazan el cargo de asesinato? Objetivamente, ¿no? La Constitución Política del Estado en su artículo 116 es claro al mencionar que la presunción de inocencia está garantizada para cualquier ciudadano por más delito que se lo acuse. Acá se debe demostrar objetivamente cuáles son los elementos y no se han podido sustentar objetivamente cuáles son esos elementos de que lo involucran a este ciudadano en la escena de los hechos. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Elías. Si me permites, doctor, Priscila, si tienes algo de la consulta. Sí, por favor, Rubén, si me pasas con el doctor, te agradezco mucho. Doctor, buenas noches, le saluda Priscila Quiroga de Todo a Pulmón, de Cadena A. Doctor, por favor, ¿su cliente estaba o no en el lugar donde murió Jonathan Quispe? Nunca se ha negado el trabajo que el subteniente ha hecho, la participación que él como efectivo policial haya tenido en el lugar. Lamentablemente lo que se niega es el hecho de cuál se le está indicando en este momento, porque se indica que ha habido varios armamentos, hay fotografías que indican lo mismo, pero incongruentemente se indica que había sido la única arma que había estado portando mi defendido. En este caso es incongruente la fundamentación que realiza las instituciones que investigan este hecho. Bueno, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno asegura que él tenía un arma reglamentaria y que la desarma para poder utilizar esta canica y dispararle a Jonathan. ¿Esto es así?
penales de sentencia meramente procesal que vamos a invocarla hasta las últimas instancias para poder demostrar científicamente por nuestra parte también que estos hechos no han ocurrido como a la fecha se notifica. Doctor, la familia de el subteniente asegura que es inocente. ¿Usted coincide con lo que dice la familia? Bueno, la familia del subteniente está totalmente igual, fragmentada, y tenemos el duelo que sufre la familia doliente. No nos negamos de esta situación, pero sí negamos los cargos que se le acusan al subteniente. Se dijo que él rompió la cadena de mando, que él no tenía orden de utilizar su arma de esa forma. ¿Es así? Hay lista de relato que se le entrega al ciudadano, a este subteniente, en la escopeta, y donde se le entrega también estos cartuchos donde investigaciones. En ningún momento él ha roto la cadena de mando, él ha cumplido con sus funciones porque a él se le ha esperado bajo inventario el tema de los cartuchos que se habían mencionado. Otra cosa es que se haya indicado que existe una canica u otro propulsor, que totalmente se desconoce esta situación, porque el teniente mucho, doctor, por este contacto, y le hago la invitación pública para que nos pueda acompañar en Todo a Pulmón la siguiente semana, el día lunes, para poder conversar con más calma sobre lo que está pasando con su cliente. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que está pasando, detención preventiva para el subteniente Cristian Casanova, quien es acusado de haber asesinado, porque esa es la imputación, a Jonathan Quispe Vila. Cerramos el paréntesis, por favor, por la importancia. Le agradezco también al doctor Maita por habernos esperado estos minutos. Doctor, retomando la entrevista, usted nos decía que este juicio fue en contra de la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, y el juez, que desde un principio mostró una predisposición negativa contra este juicio. Personalmente a mí me ha dejado ese sinsabor. Lo he compartido al interior del equipo, se los he manifestado a mis compañeros de la Asociación de Familiares. Pero bueno, no es más, yo retorné a Bolivia el 25 de marzo, ¿ya? Ajá. Todavía no había la sentencia, y lo primero que hice fue denunciarlo públicamente. Estuve en algunos medios de comunicación, ¿ya? Se armó un zafarrancho allá en los Estados Unidos, inclusive para algunos de los abogados terminaron negándome, ¿ya? Pero bueno, esa era la perspectiva que tenía yo, pero ante su pedido, pues ya me limité mis declaraciones y esperé a que salga el veredicto. Lo celebré porque personalmente pienso que esa es la manifestación, eso es lo que el pueblo de los Estados Unidos ha expresado. ¿Usted cree que hubo una influencia política en la decisión del juez, que no existe una independencia? Yo siento que ha habido el juez ha tomado partido, ha buscado liberar a Sánchez de Lozada. Es más, hay un detalle más de esa cancha inclinada, ¿no? Cuando se debía interrogar a Sánchez de Lozada, el juez definió reglas especiales para su interrogatorio. Ah, sí, no era como cualquiera. No fue como cualquiera. Primero, no permitió que sus abogados, obviamente, pudieran hacer preguntas que direccionen su declaración.
obviamente eso nos ponía en desventaja, no podía hacerse un interrogatorio fuerte, ¿no? de nuestra parte en relación a él. Ese es otro entre muchos elementos, y hace un momento Priscila recordaba el tema del plan, el dichoso plan de que según el juez no encontraba el plan, digamos, ¿no? Y ocurre que en ninguno de los casos de violaciones de derechos humanos ha existido un plan, ni siquiera en el tema del genocidio, ¿no? De la Alemania nazi. Claro, es que no hay lógica. Y no se dan órdenes expresas, sino camufladas, digamos, como con términos como úsese la fuerza necesaria y cosas de ese tipo. Y eso se presentó en juicio, notas de Sánchez de Lozada firmadas de su puño y letra, y eso se concatenaba con declaraciones testificales que mostraban esa intención de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de desplegar o hacer uso de la fuerza letal inclusive, y ellos definitivamente veían que iba a haber muertos y estaban de acuerdo con eso. Ahora, ¿hay o no hay independencia en la justicia norteamericana, o en este particular caso la política pesó? En general, yo no sé decir. En este caso puedo dar fe de lo que he visto con mis ojos, lo que he oído con mis oídos, con este juez, y la sensación que personalmente a mí me ha quedado. Nosotros entregamos al equipo de los Estados Unidos un caso sólido con puedo decir, miles de elementos de prueba, ¿ya? En nuestra evaluación tenemos nuestras recriminaciones para nuestro propio equipo, ¿ya? Pero más allá de esa evaluación que puede ser crítica y dura, o sea, se tenía la suficiente prueba como para sostener la responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez. ¿Eso quiere decir que hay una esperanza en la apelación anunciada? Hay esperanza en la apelación y en la posibilidad de generar otros escenarios. Estos días he escuchado a Carlos Sánchez Berzaín, alguna declaración de la hija de Sánchez de Lozada, ¿no? Que decían que parece que esta historia ya se acabó y ellos fueron liberados de responsabilidad. No ocurre tanto así. No ocurre tanto así. O sea, primero, es una batalla la que ganaron. Aquí la guerra no se ha acabado, hay la posibilidad de apelación, hay la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, y un elemento más que se cuidó en determinado momento. O sea, aquí se está resolviendo 8 casos en el contexto de violencia de la masacre. O sea, podría irse otro grupo. Puede hacerse 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Muchos. Hay muchas posibilidades, ¿no? Hay otros elementos. O sea, Sánchez Berzaín, a mí, de la familia siempre a veces sufre, ¿no? Pero a la hija de Sánchez de Lozada quisiera dejárselo absolutamente categórico. O sea, esto no se ha acabado. Esto no se ha llevado 15 años llegar hasta aquí y falta mucho tiempo y multitud de acciones más que se van a seguir realizando. A Sánchez Berzaín, que deje de mentir, Dios mío. O sea, he escuchado declaraciones diciendo que el juez los ha liberado de responsabilidad, que de la masacre, que el juez ha mencionado que habría actuado las FARC y plata del castrochavismo. ¿Sabe qué? Todo ese discurso, Sánchez Berzaín era tan cobarde que ni siquiera lo ha referido en juicio. Una sola alusión a las FARC, ni una sola ha hecho Sánchez Berzaín en juicio y en su declaración. Y sí lo hace a los medios. Y lo hace a los medios. Y eso ni siquiera está en las carpetas del expediente del proceso, ¿no? Y el juez no se refiere ni a FARC, ni los libera de responsabilidad de que ellos actuaron defendiendo la democracia, ni mucho menos, ¿no? Lo que eventualmente dice es que no son responsables porque el juez no encuentra el plan escrito con firma de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín que dice vayan a matar. ¿Ya? Eso no encuentra el juez. Pero
Pero hay otros elementos que sí en el juicio prueba de eso. Esperemos que el equipo de abogados que tiene solvencia, aunque también el equipo de las víctimas allá, los abogados estadounidenses, tienen mucha solvencia. El estudio Ekingham es una de las firmas más grandes del mundo, ¿ya? Y tiene especialistas en realizar nada más apelación. Lo que siempre reclamamos a este equipo estadounidense, no obstante, y los reiteramos ahora públicamente también, a Tomás con mucho cariño, es que las cosas en este proceso no son simplemente jurídicas, tiene una multitud de dimensiones que hay que verlo, y estamos enfrentando y hemos enfrentado no solamente a un señor ancianito, ni a su ex ministro inocente. Estamos enfrentando a un hombre que tiene influencia política en los Estados Unidos. Sánchez de Lozada es amigo del nieto de Rockefeller. Su abogado en determinado momento fue asesor de Barack Obama. Está vinculado con los republicanos también. O sea, Carlos Sánchez Berzaín está muy cercano ahí a la CIA. O sea, no son gente a las cuales hay que enfrentar solamente en un escenario jurídico. Hay que tenerlo claro, eso se los dijimos a los abogados, se los reiteramos públicamente, y al parecer, hay que tenerlo en cuenta. Se ha notado también con el juez. Doctor, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y siempre es un placer tenerlo. Gracias a usted, Priscila. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.